pensamientos. Capítulo 15. La mente de Cristo. Porque, ¿quién ha conocido la mente, los pareceres y propósitos del Señor para que le instruya? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo, el Mesías, y retenemos los pensamientos, sentimientos y propósitos de su corazón. Primera de Corintios 2, versículo 16. Creo que ya habrás tomado la decisión firme de escoger las ideas correctas. Así que echemos un vistazo a los tipos de modo de pensar que debieran considerarse correctos de acuerdo con el Señor. Es cierto que hay muchas clases de pensamientos que pudieran considerarse impensables para Jesús cuando estaba en la tierra. Si deseamos seguir sus pasos, entonces tenemos que empezar a pensar como Él lo hacía. Probablemente ya estarás pensando, «Eso es imposible, Joyce. Jesús era perfecto. Es posible que yo pueda mejorar mi modo de pensar, pero jamás seré capaz de pensar como Él». Bueno, la Biblia nos dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, y espíritu y corazón nuevos. Espíritu y corazón nuevos. Además, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Ezequiel 36, versículos del 26 al 27. Como cristianos, tú y yo tenemos una nueva naturaleza, la cual es, en realidad, la naturaleza de Dios, depositada en nosotros en el nuevo nacimiento. Por esta escritura, podemos ver que Dios sabía que si habíamos de cumplir sus ordenanzas y andar en sus estatutos, Él tendría que darnos su espíritu y un nuevo corazón y mente. Romanos 8, versículo 6, habla de la mente carnal y la mente espiritual, y nos dice que el resultado de seguir a la mente de la carne es la muerte, y que el resultado de seguir a la mente del espíritu es la vida. Haríamos tremendos progresos simplemente aprendiendo cómo discernir la vida y la muerte. Si algo te está ministrando la muerte, no lo sigas permitiendo. Cuando ciertos modos de pensar te llenen de muerte, toda clase de miseria, sabes inmediatamente que esa no es la mente del espíritu. Para ilustrarlo, digamos que estoy pensando en una injusticia que sufrí por causa de otra persona, y empiezo a encolerizarme. Comienzo a pensar en cuánto me disgusta ese individuo. Si estoy discerniendo, notaré que me están llenando de muerte. Me estoy alterando, perturbando, llenando de gran tensión. Puede que incluso llegue a sentirme físicamente mal. El fruto de mis pensamientos cerrados puede ser dolor de cabeza, dolor de estómago o cansancio injustificado. Por otra parte, si me pongo a pensar en cuánto me ha bendecido Dios y qué bueno ha sido conmigo, también podré discernir que me están llenando de vida. Al creyente le es muy útil aprender a discernir la vida y la muerte dentro de sí mismo. Poniendo su propia mente en nosotros, Jesús hizo los arreglos para que nos llenemos de vida. Podemos escoger, fluir en la mente de Cristo. En las siguientes páginas de este capítulo hay una lista de cosas a fin de ordenar el fluir en la mente de Cristo. Primer paso. Piensa en cosas positivas. ¿Andan dos hombres juntos si no se han puesto de acuerdo? Amós 3, versículo 3. Si una persona está pensando de acuerdo con la mente de Cristo,
¿Cuáles serán sus pensamientos? Seguro que serán positivos. En un capítulo anterior, ya hemos expuesto la absoluta necesidad de pensar positivamente. Quizás desees volver al capítulo 5, a este punto, y refrescarte la memoria sobre la importancia de ser positivo. Yo acabo de volver atrás y releerlo, y recibir bendición a pesar de que yo misma lo escribí. Nunca se dirá lo suficiente acerca del poder de ser positivo. Dios es positivo, y si tú y yo queremos fluir con Él, tenemos que sintonizarnos en la misma longitud de onda y empezar a pensar positivamente. No estoy hablando de ejercer el control mental, sino solo de ser una persona positiva en todo. Ten un aspecto y actitud positivos. Mantén pensamientos y expectativas positivos. Ten conversaciones positivas. Ciertamente, Jesús mostraba una apariencia y actitud positivas. Soportó muchas dificultades, incluidos ataques personales. Le calumniaron. Sus discípulos lo abandonaron cuando más falta le hacían. Se burlaron de él. Se quedó solo, incomprendido, y 1000 decepciones más. Sin embargo, en medio de todas esas experiencias negativas, él permanecía positivo. Siempre tenía un comentario alentador, una palabra de estímulo. Siempre daba esperanzas a todos aquellos que le rodeaban. La mente de Cristo en nosotros es positiva. Por lo tanto, en cualquier momento en que nos pongamos negativos, no estamos operando con la mente de Cristo. Millones de personas sufren de lo que yo llamo los bajos de la vida: desaliento, depresión y desesperación. Pero no pienso que sea posible estar deprimido sin ser negativo, a menos que la causa sea patológica. Aún en ese caso, ser negativo solo aumentará el problema y sus síntomas. Cuando una persona está baja en sus emociones, todo a su alrededor está bajo. Anda cabizbajo, las esquinas de su boca están dobladas hacia abajo, sus ojos están caídos, sus hombros están caídos, y generalmente quiere sentarse o acostarse. De acuerdo con el Salmo 3, versículo 3, Dios es nuestra gloria, y el que levanta nuestras cabezas. Él quiere levantarlo todo: nuestras esperanzas, nuestras actitudes, nuestro ánimo, nuestra cabeza, manos y corazón, nuestra vida completa. Él es nuestro divino levantador. Dios desea levantarnos y el diablo quiere aplastarnos. Satanás emplea los sucesos y situaciones negativos de nuestra vida para deprimirnos. El diccionario define el término deprimir como decaer el ánimo, entristecer. De acuerdo con el diccionario, algo que está deprimido está hundido bajo el nivel del plano que lo rodea. Deprimir significa hundir, humillar, rebajar o mantener por debajo del nivel del suelo. Regularmente, tenemos la oportunidad de pensar en cosas negativas, pero eso solo nos hundirá más todavía. Ser negativo no resolverá nuestros problemas, únicamente los agravará. Para vencer la depresión. El Salmo 143, versículos del 3 al 10, nos describe la depresión y cómo vencerla. Examinemos este pasaje en detalle para ver los pasos que podemos dar a fin de sobreponernos a este ataque del enemigo. 1. Identificar la naturaleza y la causa del problema. Pues el enemigo ha perseguido mi alma, ha aplastado mi vida contra la tierra, me ha hecho morar en lugares tenebrosos como los que hace tiempo están muertos. Salmo 143, versículo 3. Morar en lugares tenebrosos
como los que hace tiempo están muertos. Sí que me suena como alguien que está tan deprimido como pueda estar. Observa que la causa o fuente de esta depresión, de este ataque sobre el alma, es Satanás. 2. Reconocer que la depresión roba la vida y la luz. Y en mí languidece mi espíritu, envuelto en abatimiento. Mi corazón está consternado dentro de mí. Salmo 143, versículo 4. La depresión oprime la libertad y poder espiritual de una persona. Nuestro espíritu, fortalecido y alentado por el Espíritu de Dios, es poderoso y libre. Por lo tanto, Satanás busca oprimir su poder y libertad, llenando nuestra mente con oscuridad y abatimiento. Por favor, comprende que es vital resistir a ese sentimiento llamado depresión en cuanto nos percatemos de que ha llegado. Cuanto más se le permita permanecer, más difícil se vuelve resistirlo. 3. Recordar los buenos tiempos. Me acuerdo de los días antiguos, en todas tus obras medito, reflexiono en la obra de tus manos. Salmo 143, versículo 5. En este versículo vemos la reacción del salmista a su situación. Recordar, meditar y reflexionar son todas funciones de la mente. Es obvio que él sabe que estos pensamientos afectarán sus sentimientos. Así que se ocupa pensando en la clase de cosas que lo ayudarán a sobreponerse al ataque sobre su mente. 4. Alabar al Señor en medio del problema. A ti extiendo mis manos, mi alma te anhela como la tierra sedienta. Salmo 143, versículo 6. El salmista conoce la importancia de la alabanza. Levanta sus manos en adoración. Declara cuál es de veras su necesidad. Es Dios. Únicamente el Señor puede hacerlo sentirse satisfecho. Demasiado a menudo cuando la gente se deprime es porque necesita algo y lo busca donde no debe, con lo que solo añade a sus problemas. En Jeremías 2, versículo 13, el Señor dice: «Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas, cisternas agrietadas que no retienen el agua». Únicamente Dios puede calmar la sed del sediento. No te dejes engañar pensando que cualquier otra cosa puede satisfacerte del todo y por completo. Correr tras las cosas equivocadas siempre te dejará decepcionado, y la decepción abre la puerta a la depresión. 5. Pídele ayuda a Dios. Respóndeme pronto, oh Señor, porque mi espíritu desfallece. No escondas de mí tu rostro, para que no llegue yo a ser como los que descienden a la sepultura. Salmo 143, versículo 7. El salmista pide ayuda. Básicamente está diciendo: «Apresúrate, Dios, porque no seré capaz de sostenerme mucho más tiempo sin ti». 6. Escucha al Señor. Por la mañana, hazme oír tu misericordia, porque en ti confío. Enséñame el camino por el que debo andar, pues a ti elevo mi alma. Salmo 143, versículo 8. El salmista sabe que necesita escuchar a Dios. Necesita sentirse seguro del amor y la bondad de Dios. Le hace falta la atención y dirección de Dios. 7. Ora por la liberación. Líbrame de mis enemigos, oh Señor, en ti me refugio. Salmo 143, versículo 9. Una vez más, el salmista declara que únicamente Dios
puede ayudarlo. Observa, por favor, que a lo largo de este discurso está manteniendo su mente en Dios y no en el problema. 8. Busca la sabiduría, el conocimiento y la guía de Dios. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra firme. Salmo 143, versículo 10. Quizás el salmista está indicando que él se ha salido de la voluntad de Dios y así ha abierto la puerta para el ataque sobre su alma. Ahora quiere estar dentro de la voluntad de Dios porque se ha dado cuenta de que es el único lugar seguro donde puede estar. Entonces, le pide a Dios que lo ayude a ser estable. Creo que su frase, "Tu buen espíritu me guíe a tierra firme", se refiere a sus emociones inestables. Quiere estar equilibrado, no subiendo y bajando. Emplea tus armas. Porque las armas de nuestra contienda no son carnales, armas de carne y sangre, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Por cuanto nosotros vamos destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el verdadero conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo, el Mesías, el ungido. Segunda de Corintios 10, versículos del 4 al 5. Satanás emplea la depresión y todas las otras bajas de la vida para arrastrar a millones hacia el abismo de las tinieblas y la desesperación. Con frecuencia el resultado de la depresión es el suicidio. Un suicida es una persona que se ha vuelto tan negativa que no ve absolutamente ninguna esperanza para el futuro. Recuerda, los sentimientos negativos provienen de pensamientos negativos. La mente es el campo de batalla, el lugar donde se pierde o se gana la batalla. Escoge hoy ser positivo, echando por tierra toda idea negativa y trayendo tus pensamientos a la obediencia de Jesucristo. Segunda de Corintios 10, versículo 5. Segundo paso, ten la mente en Dios. Al de firme propósito, tanto su inclinación como su carácter, guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. Se dedica a ti, se apoya en ti. Isaías 26, versículo 3. Jesucristo tiene una continua confraternidad con su Padre Celestial. Es imposible tener una completa confraternidad con alguien sin tener tu mente puesta en ese individuo. Si mi esposo y yo estamos juntos en el auto y él está hablándome, pero yo tengo mi mente en otra cosa, no tenemos verdadera confraternidad, porque no le estoy prestando toda mi atención. Por eso creo que podemos decir con certeza que los pensamientos de una persona que funciona en la mente de Cristo estará en Dios y en toda su poderosa obra. Medita en Dios y en sus obras. Como con médula y grosura está saciada mi alma, y con labios jubilosos te alaba mi boca. Cuando en mi lecho me acuerdo de ti, en ti medito durante las vigilias de la noche. Salmo 63, versículos del 5 al 6. Meditaré en toda tu obra, y reflexionaré en tus poderosos hechos. Salmo 77, versículo 12. Meditaré en tus preceptos, y consideraré tus caminos, los senderos de la vida marcados por tu ley. Salmo 119, versículo 15. Me acuerdo de los días antiguos, en todas tus obras medito, reflexiono en la obra de tus manos. Salmo 143,
versículo 5. El salmista David habla con frecuencia acerca de meditar en Dios, su bondad y sus obras y caminos. Es sumamente edificante pensar en la bondad de Dios y en todas las maravillosas obras de sus manos. Yo disfruto viendo en la televisión programas sobre la naturaleza, los animales, la vida en los océanos, etc., porque reflejan la grandeza, lo asombrosamente maravilloso que es Dios, su infinita creatividad y cómo sostiene todas las cosas con su poder. Hebreos 1, versículo 3. Es necesario convertir la meditación sobre Dios y sus caminos y obras en una parte regular de tu vida interior, si quieres saborear la victoria. Uno de mis versículos preferidos es el Salmo 17, versículo 15, en el cual el salmista dice del Señor: En cuanto a mí, en justicia contemplaré tu rostro. Al despertar, me saciaré cuando contemple tu imagen y tenga una dulce comunión contigo. Yo pasé muchos días infelices porque en cuanto me despertaba cada mañana, empezaba a pensar en todas las cosas malas. Puedo decir con toda verdad que estoy más satisfecha desde que el Espíritu Santo me ayudó a operar desde la mente de Cristo, la mente del Espíritu que está dentro de mí. Me he sentido totalmente satisfecha. El modo seguro de empezar bien cada día y a disfrutar de la vida es tener confraternidad con Dios temprano en la mañana. Confraternidad con el Señor. Porque si no me voy, el Consolador, el Consejero, Ayudador, Abogado, Intercesor, Fortalecedor, Paracleto, no vendrá a vosotros, en íntima confraternidad con vosotros. Pero si me voy, os lo enviaré, para que esté en íntima confraternidad con vosotros. Juan 16, versículo 7. Estas palabras las pronunció Jesús justamente antes de subir al cielo, donde está sentado a la diestra del Padre en gloria. Por esta escritura, es obvio que la voluntad de Dios es que estemos en íntima confraternidad con Él. Nada está más cerca de nosotros que nuestros pensamientos. Por lo tanto, si llenamos nuestra mente con el Señor, eso lo traerá a nuestra conciencia y empezaremos a disfrutar una confraternidad con Él, que traerá gozo, paz y victoria en nuestra vida diaria. Él está siempre con nosotros, tal como Él lo prometió. Mateo 28, versículo 20, Hebreos 13, versículo 5. Pero no estaremos conscientes de su presencia a menos que pensemos en Él. Puedo estar en una habitación con alguien, y si tengo mi mente en 1000 otras cosas, puedo irme y nunca llegar a saber que esa persona estaba allí. Así son las cosas relacionadas con nuestros privilegios en el Señor. Él siempre está con nosotros, pero tenemos que pensar en Él y estar conscientes de su presencia. Tercer paso. Piensa siempre: Dios me ama. Y nosotros hemos llegado a conocer, entender, reconocer, estar conscientes de, por observación y por experiencia. Y hemos creído, adherido a, y puesto fe en y confiado en el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios, y Dios permanece en él. Primera de Juan 4, versículo 16. He aprendido que en cuanto al amor de Dios, es verdad lo mismo que es verdad en cuanto a su presencia. Si nunca meditamos en su amor por nosotros, no podremos experimentarlo. Pablo oraba en Efesios 3 para que la gente
experimentar el amor de Dios en sí misma. La Biblia dice que Él nos ama. Pero ¿cuántos hijos de Dios todavía carecen de una revelación respecto al amor de Dios? Recuerdo cuando empecé el ministerio. La primera semana que iba a dirigir un culto, le pregunté al Señor qué quería que enseñara, y Él respondió: «Dile a mi pueblo que lo amo». Le argumenté: «Ya lo saben. Quiero enseñarles algo realmente poderoso, no una lección de escuela dominical sacada de Juan 3, versículo 16». El Señor ripostó: «Muy pocos de mi pueblo saben en realidad cuánto los amo. Si lo supiesen, actuarían de un modo muy distinto». Cuando comencé a estudiar el tema de recibir el amor de Dios, me percaté de que yo misma estaba desesperadamente necesitada de ello. El Señor me guió en mi estudio de Primera de Juan 4, versículo 16, que establece que debemos darnos cuenta del amor de Dios. Eso significa que es algo de lo que deberíamos estar sumamente conscientes. Yo tenía una especie de concepto inconsciente y vago de que Dios me amaba, pero el amor de Dios está destinado a ser una fuerza poderosa en nuestras vidas, una que nos lleve, aún a través de las pruebas más difíciles, hasta la victoria. En Romanos 8, versículo 35, el apóstol Pablo nos exhorta: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Entonces en el versículo 37 él prosigue: pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Estudié este aspecto por largo tiempo y empecé a darme cuenta y a estar consciente del amor de Dios por mí, a fuerza de pensar en su amor y confesarlo en voz alta. Aprendí escrituras acerca del amor de Dios y medité en ellas y las confesé en voz alta. Lo hice una y otra vez, repitiéndolo durante meses, y todo el tiempo la revelación de su amor incondicional por mí se convertía día a día en una realidad cada vez más patente. Ahora su amor es tan real para mí que incluso en los tiempos difíciles me conforta el conocimiento consciente de que Él me ama y que ya no tengo que vivir con miedo. No temas. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Primera de Juan 4, versículo 18. Dios nos ama perfectamente, tal como somos. Romanos 5, versículo 8 nos dice que: «Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros». Los creyentes que operan desde la mente de Cristo no pensarán que son malos. Siempre tendrán la idea de que son buenos y justos. Tú deberías tener una conciencia de justicia meditando en quién eres en Cristo. No estamos en buena comunión con Dios porque hacemos todo bien, sino porque Él nos justifica como un regalo de su gracia. Cuando recibimos el regalo de rectitud por fe, comenzaremos a producir más y más conducta recta. Sé consciente de la justicia, no del pecado. Al que no conoció pecado, virtualmente, le hizo pecado por nosotros, investido con, visto como, y ejemplo de, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Lo que debemos ser, aprobados y aceptos, y en correcta relación con Él, por su bondad. Segunda de Corintios 5, versículo 21. Un gran número de creyentes
está atormentado por conceptos negativos acerca de sí mismos. Ideas acerca de cómo Dios tiene que estar muy disgustado con ellos por todas sus debilidades y fracasos. ¿Cuánto tiempo desperdicias viviendo hundido en la culpa y la condenación? Observa que dije cuánto tiempo desperdicias, porque eso es exactamente lo que es toda esa clase de pensamientos, un desperdicio de tiempo. No pienses en cuán terrible tú eras antes de venir a Cristo. En lugar de eso, piensa en cómo ha sido hecho la justicia de Dios en Él. Recuerda, los pensamientos se convierten en actos. Si quieres llegar a comportarte mejor alguna vez, primero tienes que cambiar tu modo de pensar. Sigue pensando en lo terrible que eras y solo conseguirás actuar peor. Cada vez que venga a tu mente una idea negativa y condenatoria, recuérdate a ti mismo que Dios te ama, que tú has sido hecho la justicia de Dios en Cristo. Todo el tiempo estás cambiando para mejorar. Cada día estás creciendo espiritualmente. Dios tiene un plan glorioso para tu vida. Estas son las verdades en las que tienes que pensar. Esto es lo que se supone que estés haciendo con tu mente. Piensa deliberadamente de acuerdo con la palabra de Dios. No te limites a pensar en cualquier idea que te caiga en la cabeza, recibiéndola como si fuera tuya. Reprende al diablo e inicia el avance pensando en ideas correctas. Cuarto paso. Ten una mente alentadora. El que exhorta, alienta en la exhortación. Romanos 12, versículo 8. La persona con la mente de Cristo tiene ideas positivas, alentadoras, edificantes acerca de otras personas, así como de sí misma y su propia situación. En el mundo de hoy, hay gran necesidad del ministerio de la exhortación. Nunca podrás exhortar a nadie con tus palabras si primero no tienes esa clase de conceptos acerca de esa persona. Recuerda que cualquier cosa que haya en tu corazón saldrá por tu boca. Ocúpate a propósito en pensar amoroso. Envía pensamientos de amor hacia otras personas. Diles palabras de aliento. El Vine's Expository Dictionary of Old and New Testament Words define el término griego parakaleo, que se traduce como exhortar, como primeramente llamar a una persona, para a un lado, kaleo, llamar, para amonestar, exhortar, urgir a uno a seguir una línea de conducta. Yo interpreto que esta definición significa llamar a un lado a una persona y urgirla a seguir adelante en procurar un curso de acción. El don ministrador de la exhortación de que se habla en Romanos 12, versículo 8, es evidente en quienes lo tienen. Siempre están diciendo algo alentador o edificante a todo el mundo, algo que los hace sentirse mejor y los alienta a seguir adelante. Puede que todos no tengamos el don ministrador de la exhortación, pero todo el mundo puede aprender a ser alentador. La regla simple es, si no es bueno, entonces no lo pienses ni lo digas. Cada cual tiene suficientes problemas ya. No necesitamos añadir a sus problemas demoliéndolos. Deberíamos edificarnos unos a otros en amor. Efesios 4, versículo 29. No te olvides, el amor siempre cree lo mejor de todos. Primera de Corintios 13, versículo 7. Cuando empieces a pensar con amor de otros, descubrirás que ellos se comportan de una manera más amorosa. Los pensamientos y las palabras son recipientes o armas para llevar poder creativo
o destructivo. Pueden emplearse contra Satanás y sus obras, o de hecho, pueden ayudarlo en su plan de destrucción. Digamos que tienes un hijo que tiene algunos problemas de conducta y definitivamente necesita cambiar. Oras por él y le pides a Dios que obre en su vida, haciendo cualesquiera cambios que sean necesarios. Ahora, ¿qué haces con tus conceptos y palabras relativas a él durante el periodo de espera? Mucha gente nunca ve la respuesta a sus oraciones porque niegan lo que han pedido con sus pensamientos y palabras antes de que Dios llegue a tener una oportunidad de obrar en su beneficio. Oras para que tu hijo cambie y después le das vuelta a toda clase de pensamientos negativos acerca de él. O quizás oras por un cambio y después piensas o incluso le dices a otros, este chico nunca cambiará. Para vivir en victoria, tienes que empezar a alinear tus pensamientos con la palabra de Dios. No estamos andando en la palabra si nuestros pensamientos son opuestos a lo que dice. No estamos andando en la palabra si no estamos pensando en la palabra. Cuando ores por alguien, alinea tus pensamientos y palabras con lo que tú has orado, y empezarás a ver una brecha abierta. No estoy sugiriendo que pierdas el equilibrio y te niegues a reconocer que existe un problema. Si tu hijo tiene un problema de conducta en la escuela y un amigo pregunta cómo le va, ¿qué debes responder si en realidad no se ha manifestado ningún cambio? Puedes decir, bueno, todavía no hemos visto la brecha abierta, pero creo que Dios está obrando y pronto veremos un cambio. Quinto paso. Desarrolla una mente agradecida. Entrad por sus puertas con acción de gracias, y a sus atrios con alabanza. Dadle gracias, bendecid su nombre. Salmo 100, versículo 4. Una persona que fluye en la mente de Cristo encontrará que sus pensamientos están llenos con alabanza y agradecimiento. Muchas puertas se le abren al enemigo mediante la queja. Algunas personas están físicamente enfermas y viven vidas débiles e impotentes debido a esa enfermedad llamada quejarse, que ataca los pensamientos y la conversación de la gente. No puede vivirse una vida poderosa sin acción de gracias. La Biblia nos instruye una y otra vez en el principio de la acción de gracias. Quejarse en el pensamiento o de palabra es un principio de muerte, pero ser agradecido y decirlo es un principio de vida. Si una persona no tiene un corazón, mente agradecido, la acción de gracias no saldrá de su boca. Cuando somos agradecidos, lo decimos. Sé agradecido en todo momento. Por tanto, ofrezcamos continuamente mediante él sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que agradecidos reconocen y confiesan su nombre. Hebreos 13, versículo 15. ¿Cuándo ofrecemos alabanza agradecida? En todo momento, en cualquier situación, en todas las cosas. Y al hacerlo, entramos en la vida victoriosa donde el diablo no puede controlarnos. ¿Cómo podría controlarnos si estamos jubilosos y agradecidos, no importa cuál sea nuestra situación? Admito que esta clase de estilo de vida a veces requiere un sacrificio de alabanza o agradecimiento, pero yo prefiero sacrificar mi agradecimiento a Dios que sacrificar mi gozo a Satanás. He aprendido del modo más difícil que si me pongo gruñona y me niego a dar gracias, después termino perdiendo mi gozo. En otras palabras, lo perderé arrebatado por el espíritu de la queja.
En el Salmo 34, versículo 1, el salmista dice: Bendeciré al Señor en todo tiempo, continuamente estará su alabanza en mi boca. ¿Cómo puedo ser una bendición para el Señor? Teniendo su alabanza continuamente en nuestros pensamientos y bocas. Sé una persona agradecida, llena de gratitud no solo hacia Dios, sino también hacia la gente. Cuando alguien hace algo amable en favor tuyo, muéstrale cuánto se lo agradeces. Muestra agradecimiento en tu familia, entre los distintos miembros. Muy a menudo, tomamos por descontado las cosas con las que Dios nos ha bendecido. Un modo seguro de perder algo es no agradecerlo. Yo doy gracias a mi esposo. Hemos estado casados largo tiempo, pero todavía le digo cuán agradecida le estoy. Él es un hombre muy paciente en muchas formas y tiene muchas otras buenas cualidades. Sé que hacerle patente a la gente que le estamos agradecidos ayuda a edificar y mantener una buena relación, incluso mencionando ciertas cosas específicas que les agradecemos. Yo trato con mucha gente y me sigue asombrando cómo algunas personas agradecen cada cosita que se hace por ellas, y mientras otras no están nunca satisfechos, no importa cuánto se haga en su beneficio. Creo que el orgullo tiene algo que ver con este problema. Algunos individuos están llenos de sí mismo, que no importa lo que otros hagan por ellos, creen que se merecen no solo eso, sino más. Rara vez expresan agradecimiento. Mostrar agradecimiento no solo es bueno para el otro, sino también para nosotros, porque libera el gozo en nosotros. Medita diariamente en todas las cosas por las que tienes que estar agradecido. Enuméraselas a Dios en oración, y mientras lo hagas, descubrirás que tu corazón se llena de vida y luz. Da gracias siempre por todo. Y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y tocando instrumentos, y alabando con vuestro corazón al Señor, dando siempre gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Efesios 5, versículos del 18 al 20. ¡Qué poderosa porción de las Escrituras! ¿Cómo podemos tú y yo permanecer siempre llenos del Espíritu Santo? Repitiéndonos en la mente o unos a otros verbalmente, salmos e himnos y cánticos espirituales. No creo que esto significa que solo tenemos que recitar versículos y cantarnos canciones los unos a los otros, pero infiere que tenemos que mantener nuestros pensamientos y palabras en la palabra de Dios y llenos de ella, ofreciendo alabanza en todo momento y por todo, dando gracias. Sexto paso. Ten en tu mente la palabra. Y su palabra, su pensamiento, no la tenéis morando en vosotros, porque no creéis, ni os adherís, ni confiáis, ni os apoyáis en aquel que él envió. Por eso no guardáis su mensaje viviendo en vosotros, porque no creéis en el mensajero a quien él ha enviado. Juan 5, versículo 38. La palabra de Dios es su pensamiento escrito en papel para que la estudiemos y analicemos. Su palabra es cómo Él piensa acerca de cada situación y cada tema. En Juan 5, versículo 38, Jesús estaba castigando a algunos incrédulos. Vemos por esta traducción que la palabra de Dios es una expresión escrita de sus pensamientos, y que la gente que quiere creer
y sentir todos los buenos resultados de creer, tiene que permitir que su palabra sea un mensaje vivo en sus corazones. Esto se logra meditando en la palabra de Dios. Así es como sus pensamientos pueden volverse nuestros pensamientos, el único modo de desarrollar la mente de Cristo en nosotros. La Biblia en Juan 1, versículo 14, dice que Jesús era la palabra hecha carne. Eso no hubiese sido posible si su mente no hubiera estado continuamente llena de la palabra de Dios. Meditar en la palabra de Dios es uno de los más importantes principios de la vida que podemos aprender. El Vine's Expository Dictionary of Old and New Testament Words define así los dos términos griegos traducidos como meditar: cuidar de, atender, practicar. Ser diligente en. Practicar, en el sentido más conocido de la palabra. Ponderar, imaginar, premeditar. Otra fuente añade murmurar o balbucear a la definición. Nunca podré enfatizar lo suficiente cuán importante es este principio. Lo llamo un principio de vida, porque meditar en la palabra de Dios te ministrará vida a ti y, en última instancia, a los que te rodean. Muchos cristianos sienten miedo de meditar en la palabra debido a las prácticas de meditación de las religiones ocultistas y paganas. Pero te exhorto a recordar que Satanás nunca ha tenido en realidad una idea original. Él toma lo que pertenece al reino de la luz y lo pervierte para el reino de las tinieblas. Tenemos que ser bastante sabios para comprender que si la meditación produce semejante poder para el lado del mal, también producirá poder para la causa del bien. El principio de la meditación viene directamente de la palabra de Dios. Echemos un vistazo a lo que la Biblia tiene que decir de esto. Medita y prosperarás. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Josué 1, versículo 8. En este versículo, el Señor nos está diciendo muy claro que nunca pondremos su palabra en práctica físicamente, si no la practicamos primero mentalmente. El Salmo 1, versículo del 2 al 3, habla del hombre devoto y dice: sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley, los preceptos, las instrucciones, las enseñanzas de Dios, medita, pondera y estudia, de día y de noche. Será como árbol firmemente plantado y atendido junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no se marchita. En todo lo que hace, prospera y llega a madurar. Medita y sé sano. Hijo mío, presta atención a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, que no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida para los que las hallan, y salud para todo su cuerpo. Proverbios 4, versículos del 20 al 22. Recordando que una de las palabras definitorias para meditar es atender, ten en cuenta este pasaje de la Escritura que dice que las palabras del Señor son una fuente de salud y curación de la carne. Meditar, ponderar, pensar acerca de la palabra de Dios en nuestra mente, en realidad afectará nuestro cuerpo. Mi apariencia ha cambiado durante los años en que he estado en relación con Jesús. Luzco mejor porque no estoy preocupada, triste y miserable. La miseria se ve en nuestros rostros, también el gozo. Cuanto más felices estamos,
más jóvenes nos vemos. Así que aunque estoy envejeciendo en años, en mi interior estoy siendo renovada día a día y se ve en mi exterior. Escuchar y cosechar. También les decía, cuidaos de lo que oís, con la medida de reflexión y estudio, con que medís la verdad que oís, se os medirá, en virtud y conocimiento, que recibiréis, y además, aún más se os dará. Marcos 4, versículo 24. Este es como el principio de sembrar y cosechar. Cuanto más sembremos, más recolectaremos en la época de la cosecha. El Señor nos está diciendo en Marcos 4, versículo 24, que mientras más tiempo dediquemos personalmente, tú y yo, a pensar en la palabra que oímos y a estudiarla, más sacaremos de ella. Leer y recolectar. Las cosas están ocultas temporalmente solo como un medio de revelación, porque nada hay oculto si no es para que sea manifestado, ni nada ha estado temporalmente en secreto, sino para que salga a la luz. Marcos 4, versículo 22. Estos dos versículos juntos seguramente nos están diciendo que la palabra tiene escondidos tremendos tesoros, poderosos secretos que dan vida, que Dios desea revelarnos. Estos les son revelados a quienes meditan en la palabra de Dios, la estudian, piensan en ella, la practican mentalmente y la murmuran. Conozco personalmente como maestra de la palabra de Dios la verdad de este principio. Tal parece que no hubiera fin a lo que Dios puede mostrarme en un solo versículo de la Escritura. La estudio una vez y obtengo una cosa, y otra vez veo otra nueva que ni siquiera había sospechado antes. El Señor sigue revelando sus secretos a quienes son aplicados con respecto a la palabra. No seas la clase de persona que siempre quiere vivir de la revelación dada a otro. Estudia la palabra tú mismo y permite que el Espíritu Santo bendiga tu vida con la verdad. Yo pudiera extenderme más y más con respecto al tema de meditar en la palabra de Dios. Como ya he dicho, es una de las cosas más importantes que tú y yo podemos aprender a hacer. A lo largo de todo el día, mientras te ocupas de tus quehaceres diarios, pídele al Espíritu Santo que te recuerde ciertas escrituras para que puedas meditar en ellas. Te asombrará cuánto poder se liberará en tu vida por medio de esta práctica. Cuanto más medites en la palabra de Dios, más serás capaz de obtener de su fortaleza en momentos difíciles. Recuerda, el poder de cumplir la palabra viene de la práctica de meditar en ella. Da la bienvenida a la palabra. Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid con humildad, gentileza modesta, la palabra implantada en vuestros corazones, que es poderosa para salvar vuestras almas. Santiago 1, versículo 21. Vemos por esta escritura que la palabra tiene el poder de salvarnos de una vida de pecado, pero solo cuando la recibimos con agrado y la implantamos y echa raíces en nuestros corazones, mentes. Esta implantación y enraizamiento tiene lugar cuando atendemos a la palabra de Dios, al tenerla en nuestra mente más que ninguna otra cosa. Si tú y yo meditamos en nuestros problemas todo el tiempo, echarán más raíces en nosotros. Si meditamos en lo que está mal en nosotros o en otros, nos imbuiremos más profundamente del problema y nunca veremos la solución. Es como si hubiera un océano lleno de vida disponible para nosotros, y el instrumento que se nos da para sacarla es el estudio y meditación
acuciosos de la palabra de Dios. Nuestro ministerio se llama Disfrutando la vida diaria, y puedo decir por experiencia que verdaderamente podemos disfrutar de la vida al máximo al amar y obedecer la palabra de Dios. Escoge la vida. Porque la mente puesta en la carne, que es sensación y razón sin el Espíritu Santo, es muerte. Muerte que comprende todas las miserias que brotan del pecado, tanto aquí como en lo adelante. Pero la mente puesta en el Espíritu Santo es vida y paz, para el alma tanto ahora como para siempre. Romanos 8, versículo 6. Llamar tu atención otra vez hacia Filipenses 4, versículo 8, me parece un buen modo de cerrar esta sección del libro. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditad. Fijad vuestras mentes en ello. En esta escritura se describe la condición en que debe estar tu mente. Tienes la mente de Cristo, comienza a usarla. Si Él no hubiera pensado en algo, tú tampoco debes hacerlo. Es mediante esta continua vigilancia sobre tus pensamientos que empiezas a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Jesucristo. Segunda de Corintios 10, versículo 5. El Espíritu Santo te avisa rápidamente si tu mente está encaminándose en dirección equivocada. Entonces, la decisión es tuya. ¿Fluirás en la mente de la carne o en la mente del Espíritu? La una conduce a la muerte, la otra a la vida. La decisión es tuya. Escoge la vida. Tercera parte. Mentalidades desérticas. Introducción. Hay solo 11 días de camino desde Horeb, por el camino del monte Seir, hasta Cades Barnea, en la frontera de Canaán. Pero Israel demoró 40 años en atravesar ese terreno. Deuteronomio 1, versículo 2. La gente de la nación de Israel vagó por el desierto durante 40 años para hacer un recorrido que en realidad demora 11 días. ¿Por qué? ¿Fueron sus enemigos, su situación, las pruebas a lo largo del camino, o algo enteramente diferente lo que les impidió llegar a su destino? Mientras yo estaba ponderando esta situación, Dios me dio una revelación poderosa que me ha ayudado personalmente, así como a miles de otros. El Señor me dijo: los hijos de Israel gastaron 40 años en el desierto haciendo un viaje de 11 días porque tenían mentalidad desértica. Bastante habéis permanecido aquí. El Señor nuestro Dios nos habló en Horeb diciendo: bastante habéis permanecido en este monte. Deuteronomio 1, versículo 6. Realmente no debiéramos mirar a los israelitas con tanto asombro, porque la mayoría de nosotros hacemos lo mismo que ellos hicieron. Seguimos dando vueltas y vueltas alrededor de las mismas montañas en lugar de adelantar. El resultado es que nos toma años alcanzar la victoria sobre algo que debió y pudo haberse resuelto rápidamente. Pienso que el Señor nos está diciendo hoy a ti y a mí lo mismo que le dijo a los hijos de Israel en su día. Bastante habéis permanecido en la misma montaña. Es tiempo de seguir adelante. Pon la mira y manténla puesta. Poned la mira en las cosas de arriba, las cosas elevadas, no en las de la tierra.
Colosenses 3, versículo 2. Dios me mostró 10 mentes desérticas que tenían los israelitas, las cuales los mantuvieron en el desierto. Una mentalidad desértica es un modo de pensar equivocado. Podemos tener modos de pensar correctos o equivocados. Los correctos nos benefician y los equivocados nos hacen daño y obstaculizan nuestro progreso. Colosenses 3, versículo 2, nos enseña a poner la mira en lo alto y mantenerla puesta. Necesitamos que nuestras mentes se fijen en la dirección correcta. Los modos de pensar equivocados no solo afectan nuestra situación, sino también nuestra vida interior. Alguna gente tiene un tipo de vida como en un desierto porque ellos son un desierto. Hubo un tiempo en que mi situación no era del todo mala, pero no podía disfrutar de nada en la vida porque yo era un desierto por dentro. Dave y yo teníamos una casa muy agradable, 4 hijos adorables, buenos empleos y suficiente dinero para vivir cómodamente. Yo no podía disfrutar de nuestras bendiciones porque tenía varias mentalidades desérticas. Mi vida me parecía un desierto porque esa era la manera en que yo lo veía todo. Algunas personas ven las cosas negativamente porque han pasado por experiencias muy desgraciadas toda su vida y no pueden imaginar que algo mejore. Además, hay alguna gente que ven todo tan malo y negativo simplemente porque ese es el modo en que son por dentro. Cualquiera que sea la causa, una perspectiva negativa deja a una persona desgraciada y casi incapaz de hacer progreso alguno hacia la tierra prometida. Dios había sacado a los hijos de Israel de la esclavitud en Egipto para ir a la tierra que Él había prometido darles como herencia perpetua. Una tierra que fluía leche y miel, y toda cosa buena que ellos pudieran imaginar. Una tierra donde no habría escasez de nada que ellos necesitaran. Una tierra de prosperidad en todos los aspectos de su existencia. La mayoría de la generación que el Señor sacó de Egipto jamás entró en la tierra prometida. En vez de eso, murieron en el desierto. Para mí, esa es una de las cosas más tristes que le puedan suceder a un hijo de Dios. Tener tanto a su disposición y sin embargo no ser capaz de disfrutar nada de ello. Durante muchos años de mi vida cristiana, yo fui una de esas personas. Estaba en camino al cielo, pero no estaba disfrutando el viaje. Me sentía miserable en el desierto. Pero gracias a Dios por su misericordia, una luz brilló en mis tinieblas, y Él me sacó de allí. Oro para que esta sección del libro sea una luz para ti y te prepare para salir del desierto hacia la gloriosa luz del maravilloso reino de Dios.